Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Dolores Marchena, soy la teniente de alcalde, delegada, en este caso, tanto de la Delegación de Cultura como de la red de bibliotecas de nuestro municipio, y quiero, en primer lugar, pues darle la bienvenida a la presentación de la obra que conocemos en la tarde-noche de hoy, en este caso, pues dedicada a Adolfo Muñoz, y quiero presentarles en primer lugar, aparte de darle la bienvenida a la sede cultural, al Palacio de los Gobernadores, pues a quienes me acompañan en la mesa. En este caso me acompaña José Antonio Pleguezuelos, que en definitiva es un asiduo aportador a la cultura sanroqueña, que hemos coincidido anteriormente en otras citas culturales y al que le agradezco, por supuesto, que nos acompañe. También Antonio Pérez Girón, lo conocen como cronista oficial de la ciudad y, por supuesto, también conservador de nuestro patrimonio. Y a mi derecha tengo el placer de presentarles, y nos acompaña en este caso Rafael Muñoz, que, como saben, es el hermano de Adolfo Muñoz, a quien está dedicada esta obra, que es la colección fotográfica de Adolfo Muñoz. Quiero darles las gracias a ellos por acompañarme y, sin duda, para que directamente pasemos al fondo de esta colección fotográfica dedicada a Adolfo Muñoz. Quiero recordar también previamente que se ha editado gracias al Servicio de Publicaciones de la Delegación de Cultura y, por supuesto, darles las gracias a todos por la asistencia. Y ahora sí, le voy a ceder la palabra, si me permiten, a Rafael Muñoz. Buenas tardes. Daría en estos momentos algo que no poseo por no encontrarme ocupando este sitio, que lo estuviera ocupando él como tantas veces lo ocupó, para pronunciar conferencias históricas o bien sobre tauromaquia o cante flamenco, todo relacionado con la historia de nuestro pueblo. Antes de continuar, quiero expresar mi agradecimiento a la Delegación de Cultura por su interés que ha puesto en la publicación de este libro, que servirá para perpetuar más su memoria, y a las autoridades aquí presentes y a todos los asistentes a este acto. Este libro está especialmente dedicado a su afición a la fotografía, ya que fue su primera dedicación. De ella pasó a otras como guionista radiofónico, investigador de la historia sanroqueña, la literatura y el periodismo. Aunque su inclinación por la escritura la sintió también a temprana edad, pues cuando se encontraba entre los 15 o 16 años ya escribió algunas poesías, y escribió también una pequeña novela del género policíaco, que la situó en Tánger, ya que varios años estuvimos residiendo en la antigua ciudad internacional. Seguimos con su afición a la fotografía. Fue durante nuestra residencia en la ciudad de Tánger. Era entonces la ciudad preferida por el turismo internacional. Al ver aquellos grupos de turistas que desembarcaban en la bella ciudad norteafricana y que con su cámara fotográfica plasmaban lo más típico de ella, fue lo que le impulsó a adquirir su primera cámara, marca Kodak, muy en boga en aquellos años. Aquella máquina fue la herramienta para sus inquietudes artísticas, al igual que aquellos turistas que llegaban a la entonces ciudad internacional. Empezó a sacar fotos de los lugares más típicos. Corría el año 1952 y en 1953 tuvo la oportunidad de utilizar en su querida ciudad de San Roque. Fue cuando aquel año realizamos una visita para presenciar los desfiles procesionales de nuestra Semana Santa. La tarde del Viernes Santo sacó fotografías de todas las imágenes que desfilan en esta procesión magna en la bajada por la calle de San Felipe. En esta visita aprovechó para llevar a su cámara los sitios más típicos de San Roque. Meses después hicimos otra visita para asistir a nuestra Feria Real, que en aquel tiempo se celebraba en el mes de junio. Aquel año coincide que nuestra Plaza de Toros cumplía el primer centenario. Adolfo sacó un buen número de fotografías de la novillada que se celebró con motivo de aquella importante efeméride, ya que también era un apasionado de la fiesta de los toros. Sacó también fotografías del Real de la Feria, instalada en la Alameda, y de su mercado de ganado. Al regresar a Tánger, terminada la fiesta, como hayamos dicho, que sentía inclinación a la escritura, había 2 emisoras locales que organizaban programas de guiones radiofónicos. Tuve la idea de participar en ellos, escribiendo varios guiones para ambas emisoras. Fueron los primeros pasos que dio en la escritura.
Al fijar de nuevo nuestra residencia en San Roque, al proclamarse la independencia de Marruecos en 1956, empieza a dedicarse a la poesía y al periodismo, colaborando en el recién nacido bisemanario Arias, que se editaba en la línea de la Concepción. Más tarde colabora en el diario Ayer de Jerez, alternando con la investigación histórica sanroqueña. En 1958 hay paréntesis porque ese año se incorpora al servicio militar, terminándolo en julio de 1959, reanudando en esta fecha sus actividades, todas estas recogidas en el libro, donde tendré la ocasión de leerlas. En la década de los 60 es nombrado corresponsal informativo de la agencia Cifra Alfi, estando varios años a su servicio, y colabora en otros medios de comunicación, recopila todo lo que encuentra relacionado con la historia sanroqueña. En 1963 es nombrado cronista oficial de la ciudad, desarrollando una importante labor a través de charlas y conferencias, participando también en los eventos más importantes que, como decía antes, se hace constar en el libro. Estuvo 7 años trabajando en el archivo municipal, donde encuentra e investiga un gran número de documentos inéditos. Todo termina en aquella fatal mañana del día 26 de febrero de 1928, día anterior en que todos los años hacía la ofrenda floral a la tumba de Cadalso. Solo tenía 61 años, una vida truncada en pleno rendimiento. En sesión plenaria extraordinaria de la Corporación Municipal se le concede a título póstumo la Medalla de Oro de la ciudad. Hoy, gracias a la pluma de nuestro amigo y compañero José Antonio Pleguezuelo, presentamos este libro que recoge una amplia biografía, lo que significa que fue uno de los sanroqueños que dejaron huella. Le cedo la palabra a Antonio Pérez Girón. Buenas tardes, señora concejala. Me pidió nuestra concejala que hiciera un paisaje de la época de los 50, cuando tiene lugar la fotografía, esa plasmación de las imágenes que hizo Adolfo Muñoz. Bueno, la década de los 50 fue una década especial que daría paso después a la década de los 60, que es cuando realmente San Roque despega como municipio. Al comienzo de la década de los 50 del pasado siglo, San Roque continuaba siendo un municipio agrícola y ganadero. El cultivo principal era el cereal y en la ganadería predominaba el cabrío. Contaba con 17.000 habitantes, algo más de 17.000 habitantes, y existían casi 3.000 edificios, de los que 2.680 eran viviendas. La Feria Real, que en 1952 celebraba su primer centenario, el Corpus y sobre todo la Semana Santa eran sus principales celebraciones. De hecho, esta última constituía una de las de mayor esplendor de la provincia, e incluso se anunciaba en Radio Tánger, donde existía una buena colonia de sanroqueños. El año de 1950 se inició con la conmemoración por parte del ayuntamiento de la muerte del monarca castellano Alfonso XI frente a Gibraltar. Era también entonces alcalde en aquella época José Domínguez Álvarez, un conocido industrial panadero que está en la memoria seguramente de muchos sanroqueños. Y su carrera política se truncó por un hecho que probablemente podamos comentar posteriormente, y también por el relato que nos hacía José Antonio Pleguezuelo en uno de sus libros. Recibimos una visita relámpago de la señora del general Franco también a San Roque, una visita particular. Y bueno, aunque en 1950 se había hecho, estaba luchando el municipio por mantener un cierto predominio de instalaciones, de dependencias que le dieran un cierto empaque a la ciudad. Lo cierto es que perdimos la cárcel, la prisión, que se destacaba como cabecera de partido judicial. En detrimento nuestro, pues la ganó la ciudad de Algeciras, que ha sido una dinámica a lo largo de todo esa década de pérdida de importancia de nuestra ciudad. En alguna de las fotografías ya nos hablará José Antonio
También en 1952 se rescató un viejo proyecto que era la construcción del mercado de abasto, que era un proyecto muy antiguo y se había solicitado a través de un programa muy específico que era de las regiones devastadas por la guerra civil. Pretendía el ayuntamiento ya quitar ese mercado que teníamos muy cerca de aquí, el mercado de la calle Siglo XX, la Plaza de las Verduras, que por eso se llamaba desde hacía muchísimo tiempo. Y tenía un grave problema San Roque, que era el problema de la vivienda. El ayuntamiento había dado un primer paso para la obtención de terreno en el cortijo del Calvario, que es un cortijo también que lo conocerán los más antiguos, un cortijo ya desaparecido, muy cercano a la Alameda, y donde se van a construir las primeras viviendas que conocemos ahí, ya unas viviendas quizás obsoletas, pero que en aquel momento tenían la importancia de que iban a producir un despegue dentro del casco de la ciudad. Tampoco la enseñanza atravesaba los mejores momentos, se adoptaron, mejor dicho, una serie de acuerdos para contar con colegios que no existían, el colegio del Albarracín, también en algunas barriadas, etcétera, etcétera. Ese era un problema muy endémico a lo largo de la historia de San Roque, que era el problema de la educación. Especialmente preocupaba al vecindario la cuestión del agua. En el 54 se adoptó la compra de los manantiales de la familia Castilla del Pino. Era una operación que supuso un coste muy importante para el ayuntamiento, 1 millón de pesetas en el año 54 era una cantidad muy importante. Y al año siguiente pues se estableció un reglamento para su regulación. Pero en definitiva el problema del abastecimiento era un problema casi endémico y hubo que contarse hasta con agua de la finca La Doctora. Hay un hecho lamentable que transcurre en esa fecha, que es el extravío del sello de Gibraltar, que había sustituido al perdido en la Guerra de la Independencia, y el ladrillo de Varela, ese fragmento de adobe que se atribuye al regidor Varela, donde escribió supuestamente "aquí lloré a Gibraltar", bueno, se pierde para el patrimonio municipal en 1955 en una exposición que se llamó Gibraltar Español, que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional en Madrid, y bueno, pues casi como un anticipo de la clarividencia de este pueblo, hubo una revuelta, por así llamarlo, para impedir que la imagen del Nazareno, que tan venerada es en la ciudad, no solamente por su aspecto religioso, por su aspecto también histórico, no marchara a a Madrid, donde se perdieron esa serie de documentos o de documentos de reliquias históricas de San Roque, y que después provocaría pues una serie de un expediente que se abrió y en definitiva provocó que la carrera política de aquella época en el régimen de entonces del señor Domínguez pues se truncara por este hecho que nadie, por supuesto, hubiese querido que ocurriera, ni por supuesto que tampoco las personas que lo protagonizaron. En noviembre de 1956 es cuando se cierra se inicia el expediente, en el 57 se cierra, y en la mente de muchos sanroqueños estará el conflicto bélico que desplazó a una parte del regimiento Pavía a la guerra de Sidi Ifni, la guerra del Sáhara y de Sidi Ifni también, y muchos recordarán, los más mayores recordarán cómo después se reincorporó esa fuerza a San Roque, cómo subió la calle San Felipe, cómo se hizo una salve con la presencia de la imagen de la patrona, etcétera, etcétera. Pues fue también un hecho que transcurrió en esta década que motiva las fotografías que hoy tenemos aquí. Es también cuando se cierra lamentablemente el pleito con los barrios y se pierde ya la mancomunidad de los Montes, que como sabéis es de esa época también. Y bueno, una curiosidad viene a ilustrar, por poner una anécdota de la época, la grave situación económica en la que vive el municipio. Es que en aquellos tiempos que estamos comentando, es que Francisco Fortunato, un vecino de Gibraltar, donaba al ayuntamiento un coche de segunda mano, un Opel Casita modelo 1954,
para que tuviesen dinero para la beneficencia municipal, ¿no? Que finalmente ese coche lo logra vender el ayuntamiento y saca 7.000 pesetas de la época. Bueno, esa es la imagen un poco del San Roque de esa década, una década que es la antesala del despegue que se va a producir después con el desarrollismo que tiene lugar en los años 60, acogiéndose el campo de Gibraltar a los planes de desarrollo en último momento, cuando es incluido y con el cierre de la frontera de Gibraltar. En definitiva, yo creo que es una crónica que está falta de esas imágenes, que es la que Adolfo Muñoz hizo, la que ha recopilado Rafael junto con José Antonio. Y bueno, yo finalizo pues sumándome, en definitiva, a que este acto no solamente sea la presentación de un libro interesante, al menos lo es para los sanroqueños, sino que sea también un acto de homenaje a la memoria de Adolfo Muñoz, que fue cronista oficial de la ciudad y, como bien ha dicho su hermano Rafael, fue reconocido por el ayuntamiento con la medalla de oro. Nada más, y yo doy paso al autor del libro, José Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a este acto. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a la concejala por su asistencia y después al público en general. Y también quiero dar las gracias porque la confección de este libro no hubiese sido posible sin el concurso de Rafael, lo tengo aquí a mi derecha, que Rafael me ha ayudado muchísimo, dándome muchos datos sobre su hermano, sobre la vida en San Roque. Y también tengo que darle las gracias al ayuntamiento por la publicación del libro y también a Juan Antonio García Rojas por haberme cedido la foto que estaba en su colección. Esa colección pertenecía a Adolfo Muñoz y después la adquirió Juan Antonio García Rojas. Yo quiero resaltar que este libro, desde mi punto de vista, cumple dos cometidos principales. Primero, es rendirle un sentido homenaje a Adolfo Muñoz, con el cual yo pude convivir, porque yo estuve trabajando en el archivo, como muy bien ha dicho Rafael, y yo iba allí al archivo y hablaba con él, departía con él, y he pasado una hora muy agradable con su persona. Y después también, este libro, lo que se pretende, como también se ha dicho aquí, es abrir una ventana al pasado, a los años 50 del siglo XX. Adolfo Muñoz, que lo tenemos aquí en esta foto, que es joven, una foto realizada por Ramón Vila, un fotógrafo que se instaló en San Roque en 1932. Adolfo Muñoz siempre desde joven tuvo una inquietud enorme por el arte, la literatura, la fotografía, el folclore y las tradiciones sanroqueñas. Un hombre que tenía la sensibilidad muy en la piel. Entonces, Adolfo Muñoz, cuando estuvo viviendo en Tánger, en la ciudad internacional de Tánger, por circunstancias familiares, pues se compró una cámara de fotos, emulando así a los turistas que pasaban por allí. Y con esa cámara, con 16 años, vino al San Roque y empezó a hacerle fotos, primero a la Semana Santa, porque vino en el año 1953, y después vino a la Feria Real, que por aquella fecha normalmente se celebraba en el mes de junio, aunque durante esta década también estuvo durante el mes de julio y agosto, pero normalmente era en junio, entre la feria de La Línea y la feria, o al revés, la feria de Algeciras y la feria de La Línea, siempre se buscaba un hueco. Por cierto, una feria muy singular, porque es una feria de ganado que no se ve, que no la tenemos actualmente. Precisamente en el libro aparece una foto de esta feria. También quería comentar que Adolfo Muñoz, por circunstancias de la Guerra Civil, no nació en San Roque, nació en Marbella, porque muchísima gente, tras los sucesos que pasaron al principio de la Guerra Civil, entre los días 19 y 27 de julio, pues muchísima gente se fue hacia Málaga huyendo del espanto de la guerra. Y entre ellos, la familia de Adolfo Muñoz. Entonces, Adolfo Muñoz nació en diciembre de 1936, nació en Marbella. Pero ya después, los sanroqueños volvieron, empezaron a volver a San Roque, algunos, otros no,
y la familia de Adolfo Muñoz ya se instaló en San Roque. Pero por circunstancias, estamos viviendo los años 40, fueron años terribles para España, y también los años 50, Adolfo Muñoz, su familia, se va a vivir a Tánger a buscar un modo de vida un poco más adecuado a las circunstancias que se estaban viviendo en el país. Esta migración se va a romper con Marruecos en el año 1956, cuando Marruecos consiga el protectorado, la independencia del protectorado español y francés. En abril de 1956 ya se acaba la presencia española en Marruecos. Entonces muchísimas familias pues se vienen otra vez a sus puntos de origen y la familia de Adolfo Muñoz vuelve en el año 1956, vuelve a San Roque. Y con su cámara, con esta cámara Kodak, una cámara muy sencilla, que no tenía mucha calidad técnica, pero lo importante de la foto de Adolfo Muñoz no es la calidad de la foto, sino el contenido. Un contenido humano y un contenido realmente espectacular, como iremos viendo en algunas fotos que vamos a enseñar. Adolfo Muñoz después puede hacer servicio militar en San Roque y después, con el tiempo, empieza con las actividades literarias, colabora con diversos diarios, por ejemplo, con el Faro de Ceuta, con el Diario de Jerez, de Algeciras, etcétera, y es nombrado corresponsal de la agencia Alfil y Cifra aquí en San Roque, ambas de la agencia EFE. Y también se interesa mucho por la historia sanroqueña. Adolfo Muñoz empieza a investigar, a coleccionar fotografías, folletos, etcétera, revistas, todo relacionado con San Roque. Y sigue estudiando, sigue publicando sobre temas sanroqueños. Por todo ello, en el año 1983, Adolfo Muñoz es nombrado cronista de la ciudad, cargo que ostentaría hasta el año 1998, año de su muerte. Adolfo Muñoz sucedió como cronista al padre Caldela, que a su vez sucedió a José Domingo de Mena, que fue el primer cronista que tuvo la ciudad. Después hablaremos de él porque realizó una labor muy interesante durante la época que él fue cronista de la ciudad. Pues Adolfo Muñoz, como se ha dicho aquí, también hizo algunos libros, publicó, por ejemplo, historias sanroqueñas de bolsillo o hasta capitulares del Archivo Municipal de San Roque y algunos libros más. Y también hizo sus pinitos en la radio y llegó a tener un programa de radio que se llamaba Sanroqueño, que el programa trataba de los personajes ilustres que habían nacido en esta ciudad. No quiero extenderme más sobre Adolfo Muñoz porque ya hemos hablado de la biografía y también los podéis ver en el libro. Lo que sí quiero que veáis son algunas fotos, por ejemplo, el carnet de corresponsal informativo de los servicios Cifra y Alfil, que pertenecía, como he dicho, a la agencia EFE, o aquí lo vemos abajo, en la primera radiocampaña de Navidad, que tuvo lugar en 1960. También algunas fotos más, que estas no aparecen en el libro, pero vamos, me gusta, porque el libro lo que se ha dedicado más bien, ahora hablaré, es a la parte gráfica, a la obra que él hizo. Él, como cronista, pues, desarrolló una labor ingente, haciendo exposiciones, dando conferencias, charlas, hizo mucho por los carnavales, ya con la democracia, hizo también por la Semana Santa, por el toreo, por muchísimas tradiciones sanroqueñas. Aquí lo estamos dando, por ejemplo, una conferencia en la Peña de los Lateros, o en esta exposición que montó San Roque ayer, con fondos de su colección. Y aquí lo vemos ante la tumba, en la ofrenda floral que se hacía todos los años, de la tumba del coronel Cadalso. El coronel Cadalso, como bien sabemos, murió en el tercer sitio de Gibraltar en 1782, a la edad de 40 años. El literato gaditano, autor de, por ejemplo, pues de Carta Marruecas. Este militar, que había sido ascendido un mes antes como coronel, murió en la madrugada del 27 de febrero. Y en esa fecha, pues todos los años en San Roque, lo que se hacía era una ofrenda de flores ante su tumba. Y una cosa muy significativa, que fue que el día del entierro,
pues con un ramo de flores que llevaba en el féretro, su hermano Rafael depositó, porque él murió, Adolfo murió el día 26 de febrero de 1928 y al día siguiente coincidía con la ofrenda de flores. Y entonces el hermano Rafael Muñoz lo que hizo fue depositar un ramo de flores en la tumba del coronel Cadalso. Un acto muy emotivo que dejó realmente conmocionado a todos los asistentes al funeral. No quiero extenderme más sobre Adolfo Muñoz y vamos a hablar ahora sobre el libro. El libro es un libro de unas 100 páginas aproximadamente, donde lo que hay más es el aspecto gráfico. El aspecto literario se ha dejado en un segundo plano porque lo que interesaba aquí era la fotografía de la colección de Adolfo Muñoz. El libro tiene varias partes, un prólogo que está escrito por Rafael Muñoz, una introducción, una biografía, Sarroque del año 50, que hablo muy poco sobre Sarroque del año 50 ahí, hablo muy poco porque os remito al libro La época de Franco Sarroque, donde aparecen más de 70 páginas relacionadas con los años 50 aquí en la ciudad. Y después ya hablamos de la colección fotográfica. No está hecho por orden cronológico, sino está hecho por los espacios que hay aquí en San Roque. Hemos puesto alrededores, calles, plazas y jardines, monumentos, tradiciones y su gente. Y así le damos un contenido, digamos, un poco más formal al libro. No se ha podido coger todas las fotos que él hizo, porque hizo muchísimas, y quiero contar como anécdota que la cámara de fotos, esta cámara que él compró en el año 1952 en Tánger, se perdió en una corrida de toros que hubo en Jimena, en una plaza portátil que se llamaba La Espléndida, y que en agosto de 1961 se vino abajo esta plaza porque estaba abarrotada. Murieron varias personas y también hubo diversos heridos. Y en el tumulto aquel perdió Adolfo Muñoz esa cámara que él tenía con tanto cariño desde su año mozo. Y ahora vamos a ver algunas fotos, solamente algunas, para darnos una idea del libro. Esto es, por ejemplo, Guadarranque, desde Guadarranque, cómo se ve Gibraltar, y desde luego tiene un enfoque muy bonito, y vemos que aquella zona apenas está habitada, no hay edificios, un mundo totalmente diferente. Parece mentira que hayan pasado 50 y tantos años, que parece otro mundo totalmente diferente al que vivimos hoy día. Estas son obras en la carretera nacional 340, obras que esta carretera nacional que va desde Barcelona a Cádiz, y si nos fijamos bien, vemos detalles muy curiosos en esta foto. Por ejemplo, que hay personas montadas en el camión, personas que van encima del camión. Eso era muy típico porque en aquella época no había tantos medios como hoy día para el transporte. Entonces la gente hacía autostop y se montaban en los camiones, en los altos de los camiones. Que por cierto, provocó eso un accidente muy importante que hubo en San Roque, las afueras de San Roque, debido a que se cayó un camión y mató a varias personas. Quiero también contar, porque se vea el poco tráfico que hay en aquella época. Apenas hay coches por la carretera nacional. También vamos a ver fotos de San Roque que tampoco se ve tráfico. Ahí tenemos también a la derecha, por ejemplo, la electricidad, que los postes de la luz eran de madera. Y otra cosa muy curiosa es también, aparte del toril, que ahora se ve completamente diferente, la parte de atrás, que es sierra carbonera, que no se ven las antenas que se ven hoy día de telefonía y de televisión, etcétera. Y si nos fijamos muchísimo en la parte derecha, esto ya hay que fijarse, lo que pasa es que no tengo aquí un puntero, pero nos fijamos aquí en la sierra, aquí arriba del todo, se ve una antigua torre, la torre de Sierra Carbonera. Esta torre fue derribada en los años 60 debido a que se instaló el grupo SAM aquí en San Roque. Entonces, por lo visto, molestaba para los militares. Y Domingo de Mena, por ejemplo, del que hablaba yo antes, protestó muchísimo para que no se derruyese, para no se derribase esta torre. Como vemos, son escenas realmente curiosas. Esta, por ejemplo, de la calle de Francisco Linares Villalta, de aquel militar que murió en la batalla de Santiago
de Cuba, allí en la batalla naval aquella, vemos a una señora llevando una damajuana en la cabeza, llevando agua. El problema del agua, como ya se ha indicado aquí en San Roque, fue muy grave hasta que ya se construyó el pantano de Castellar. Hasta entonces las instalaciones de agua eran precarias. Y se sacaba sobre todo, aparte de que había una concesionaria de agua, pero atendía a muy poca gente. Y cuando llegaba la época del verano, y sobre todo el estío veraniego, no llegaba agua a las casas. Y también los pozos de las casas pues, se secaban y había que irlo a buscarlo a las fuentes. Este problema fue un problema muy vigente durante muchísimos años en la ciudad, que incluso el médico, que era Fernando Marenco, mandó varios escritos al ayuntamiento diciendo del problema de la falta de agua. Otro detalle, nos fijamos en la vestimenta de la señora, por ejemplo. En aquella época era típico llevar luto ya durante casi toda la vida. Se empezaba a morir familiares, se moría un hermano, se moría un padre, después se moría otro, y ya prácticamente las mujeres llevaban luto durante toda su vida. Y en cuanto a los hombres, pues solían llevar boina, y los que tenían una posición social un poco más alta llevaban sombrero y corbata. Pero vemos un mundo también diferenciado por el aspecto social, se veía un mundo en blanco y negro, un mundo muy difícil, porque estos años eran muy difíciles para el San Roque. Ya se habló aquí de la falta del presupuesto que había, siempre había déficit en el Ayuntamiento de San Roque y había muy poco dinero, muy poquísimo dinero en el Ayuntamiento. Así que las actividades culturales, pues no es como ahora, las actividades culturales, eso pasaba a un segundo plano, a un tercer plano, a pesar de que el Domingo de Mena intentó elevar el nivel cultural de la ciudad. Aquí vemos, por ejemplo, la calle San Felipe, que es totalmente diferente bajo mi punto de vista a lo que se ve ahora, aunque parezca igual. Por ejemplo, el acerado mucho más amplio. Hoy día el acerado está condicionado al tráfico, a aquella época no, a los peatones. En todo caso se veía muy poquísimo tráfico, años 50. El carro de la mula de la limpieza, es lo que se veía, era el carro que circulaba por aquí, eran carros, coches había poquísimo, apenas se veía tráfico. Y lo que sí vemos aquí una cosa muy interesante. Durante estos años, quiero también decir que el ayuntamiento estaba en obra. Y aquí en la parte de izquierda el ayuntamiento estuvo residiendo durante varios años aquí en la calle San Felipe. Quiero decir también que aquí en la parte derecha se ve el muro tapial de la antigua ermita San Felipe Neri, uno de los primeros edificios que se construyeron, edificios públicos que se construyeron en San Roque. Y esta ermita, pues con los años se fue quedando en ruina y en enero de 1957 se derribó. Esto causó un gran escándalo, sobre todo el Domingo de Mena, que mandó diversas cartas al ayuntamiento, pero no logró que no se derribase. Y hoy día, y después, ahí se construyó un mausoleo, y hoy día, donde está el Museo de San Roque, está instalado en este solar. Vemos, por ejemplo, en Plaza de Jardines, esto es la Alameda, una Alameda que parece un secarral, en aquella época, no igual que ahora. En los años 50 pues ya se veía que no estaba urbanizada y era una Alameda totalmente diferente. Y ya después, en los años 60, con la llegada del agua, como puedo decir, como símbolo significativo de la prosperidad en la que entra San Roque, se construye la fuente que hay en la Alameda. Después ya se hace otros cambios, porque la Alameda que se hizo, la reconstrucción de la Alameda es diferente, después se hicieron otros cambios, pero la fuente sigue allí. Y la fuente era, durante la época del desarrollismo en España, se construía fuente para demostrar que España ya había pasado de una época, había pasado a otra. Y eso era el símbolo de prosperidad de una ciudad. Y aquí tenemos la Plaza de Armas con las moreras, hoy día hay naranjo, en aquella época se ve las moreras, y se ve una farola allí en el centro de la Plaza de Armas. Una Plaza de Armas que parece que no ha pasado los años por encima, pero es que, si nos fijamos bien, se ven algunos cambios, pequeños, pero se ven algunos.
En cuanto a monumentos, aquí he escogido la Cruz del Padre Ventura, como monumento que está a la afuera de San Roque. Esta foto ha sido reproducida en numerosas ocasiones, una foto que tiene, a pesar de la poca calidad de la foto, tiene muchísima estética, que se ve Gibraltar al fondo. Es un monumento muy sencillo que tenemos a las afueras de San Roque. Y este es el famoso león, que hoy día está en Cuatro Vientos y que se hizo para reivindicar la memoria de Gibraltar, para reivindicar Gibraltar. Y fue hecho por el escultor, un escultor bueno del siglo XX español, como fue Juan Cristóbal. Juan Cristóbal fue, por ejemplo, es el autor del Cid Campeador de Burgos o del monumento Ángel Ganivet, que está en Granada. Aquí lo vemos junto al mausoleo. Antes hablamos de la ermita San Felipe Neri, que se derribó. Pues se construyó el mausoleo, que se ve aquí un poco a la derecha. En el libro se ve una foto general donde se ve el mausoleo. Este león pues, se instaló aquí al principio, porque el mausoleo era a los caídos por Gibraltar, estaba relacionado una cosa con otra. Esto fue subvencionado por una persona, no fue una subvención oficial, sino que fue hecho por un particular. Y el león pues, se instaló en la calle San Felipe, pero no gustaba, y lo cuento como anécdota, no gustaba porque cuando se pasaba por la calle San Felipe, normalmente, que es la calle principal de la ciudad, se veía los cuartos traseros del león. Entonces era una imagen un poco, digamos, poco edificante. Y entonces lo que se hizo con los años, aparte de darle al mausoleo un segundo plano, porque ya después cuando llegó la democracia ya se le quitó todo el valor que tuvo durante la época del franquismo, ya se trasladó también a Cuatro Vientos, que es donde está hoy día. En cuanto a tradiciones, esta es una foto de los romanos a pie, con unos trajes diseñados por Mariano Bertucci. Mariano Bertucci, el pintor granadino, que se instaló en San Roque desde 1911 hasta 1918. Y Mariano Bertucci no solamente diseñó estos trajes, sino que también hizo varios carteles de Semana Santa, como el de 1915, que este año lo han puesto aquí en San Roque como cartel oficial, el de 1916, 17, 18 y el de 1924. Mariano Bertucci, cuando llegó a San Roque, tuvo una fuerte implicación con la ciudad, porque no solamente se implicó con el tema de la Semana Santa, también retocó algunas imágenes, sino que incluso fue concejal durante 4 años, desde 1914 hasta 1918, fue concejal del Ayuntamiento y también fue uno de los fundadores de los Exploradores de España, que se instaló aquí en San Roque. También fue escultista, fue Mariano Bertucci. Por lo tanto, tuvo una amplia labor en todos los campos, social, artístico, etcétera, en San Roque. Y que, por cierto, aquí en San Roque, pues ya en cierta medida, pues ya se han hecho algunas exposiciones, se le ha hecho también algunos carteles, como ya he dicho, este año, y también la figura de Mariano Bertucci, sigue muy presente en la memoria de los sanroqueños. Aquí tenemos una imagen de la Feria Real, que la Feria Real en aquella época era la Alameda, una Feria Real modestísima, como ya he explicado anteriormente, por falta de presupuesto del Ayuntamiento, y una Feria Real en lo que estaba dedicada más bien lo que era el ganado. Había muy pocas casetas, una caseta municipal, algunas del Regimiento Pavía, de los ganaderos y labradores también instalaba otra caseta, pero había poco más. En cuanto a su gente, aquí he escogido una foto curiosísima, una foto muy curiosa, que hace aquí a Rafael, aquí abajo a la izquierda, y otros sanroqueños, y se ve junto al monolito del alemán instructor muerto durante la Guerra Civil, que murió aquí en San Roque. Este alemán era de la División Cóndor, y era un instructor, vinieron varios instructores alemanes aquí a San Roque para enseñar a los sargentos provisionales que tuvo aquí el Regimiento Pavía, fue acogido a aquella academia de sargentos provisionales. Los sargentos provisionales se formaban en 3 meses y después ya iban para la guerra. De esta academia pues se hicieron muchas, tanto de oficiales como de suboficiales, por toda la parte nacional, por
toda la parte del ejército de Franco, y en San Roque se hizo una. Y este instructor, pues manejando una granada, manipulándola, pues le estallaron y murió aquí. Tenía 25 años de edad cuando murió el instructor alemán. Y aquí ya por último, pues tengo una foto muy típica de la época, cuando las mujeres llevaban pañuelos en la cabeza, cuando las mujeres, cuando iban a una fiesta religiosa, llevaban estos pañuelos tan típicos. Y las fiestas religiosas, como antes ha dicho Antonio, ocupaban un espacio muy importante aquí en la ciudad en aquellos años. Y yo solamente quiero añadir que vosotros disfrutéis del libro como yo he disfrutado al hacerlo. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, si quieren realizar alguna pregunta en concreto antes de clausurar el acto, tienen la oportunidad de dirigirse tanto a José Antonio como también a Rafael o incluso al propio Antonio Pérez Girón. No lo he dicho, no lo he dicho. En este momento, bueno, tengo idea más o menos de dónde está la placa. Pero a ciencia cierta tengo una idea, pero tampoco quiero decírsela porque no quiero meter la pata. Me la he hecho muchísimas veces, me la he hecho muchísimas veces la pregunta y no consigo. Bueno, yo la he conocido ahí, claro, pero no sé cómo se ha parecido la placa de ahí. No. Bueno, se quitó porque indudablemente era una placa relacionada con la época del franquismo, era una época relacionada con una época militar, y entonces pues indudablemente pues se quitó de ahí, se trasladó cuando se hizo la pista americana en el cuartel. Cuando se hizo la pista americana en el cuartel, pero no sabe que había otro fundida, fue eso que yo me preguntaba. Está como en el museo, en algún sitio. No, creo que tengo alguna pista, pero no se la puedo decir exactamente, porque no me quiero equivocar. Tengo una pista de la placa, pero no se lo puedo confirmar ahora. Tengo una pista. No. Pero efectivamente, bueno, usted sabe, cuando se hacen obras en los sitios se aprovecha para quitar las cosas del medio también, cuando no interesa, ¿no? Eso también suele pasar, ¿no? En este caso, pues se aprovechó. Por el año 50 se hizo un pequeño arreglo, se le hizo. Para ir a todas las vacas, para ir a ver la cura o hacer fotografía, que también es ideal. Sí, es cierto. Haría falta que alguien tuviera que plantear el asunto de mantenimiento, un acceso bastante fácil para las personas que tienen un sentimiento hacia su pueblo, que pudieran ir a verlo. Es cierto. Sí. De todas formas, muchísimas gracias. No, lleva razón. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo antes de finalizar quiero recomendarles también la obra que en torno a San Roque realiza el autor, en este caso José Antonio Pleguezuelos. Le quiero recomendar libros sobre la historia de nuestra ciudad en los que él ha sido el autor, y algunos de ellos me gustaría recordar los títulos como La Guerra de la Independencia en San Roque, La época de Franco en San Roque o El traje azul, una biografía sobre el maestro y alcalde republicano Gabriel Arenas, y por supuesto pues darle las gracias en este caso por la presentación de esta colección fotográfica de Adolfo Muñoz, que en definitiva es una selección de las fotografías realizadas en torno a los años 50 del pasado siglo,
y por quien fuera pues el investigador de la historia de San Roque y cronista oficial de la ciudad. Quiero agradecerle también muy especialmente a Rafael por sus palabras, el cariño y el gran trabajo y este homenaje que en definitiva todos los que me acompañan en la mesa le hemos querido rendir a Adolfo Muñoz. A todos vosotros muchísimas gracias y nos vemos en breve de nuevo con una nueva cita cultural. Muchísimas gracias.